gloria a Dios. Entonces, muchas bendiciones a todos y comencemos ya. Estamos en nuestro discipulado, ya vamos por la clase número 16 de esta etapa 2, donde estamos poniendo fundamentos sólidos para nuestra fe y vamos a hablar del tema de los celos, que es uno de los asuntos que tenemos de las obras de la carne, pues precisamente estamos estudiando el arrepentimiento, donde tenemos que identificar cuáles son las obras de nuestra carne, las obras muertas de la carne, para podernos arrepentir de ellas. Amén. Tenemos que llamarla por su nombre, reconocerla y poderle decir, Señor, perdóname, límpiame de todo esto, porque cómo vamos a arrepentirnos de lo que no entendemos y lo que no conocemos. Entonces, estas obras de la carne, como siempre les digo, basado en una lista que hemos hecho de estos libros, pues ya vamos por acá, todas estas las hemos estudiado ya, de toda esta lista grande. Hoy queríamos dar celos y envidia, pero nos vamos a quedar solamente en celos y en la próxima clase veremos entonces el tema de la envidia, porque son dos cosas diferentes y bastante profundas, como les decía al principio. Entonces, este tipo de obras de la carne es de las que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Amén. Y vamos sin más a ver una definición. Yo estuve investigando sobre este tema de los celos en internet y casi todo lo que encontré fue como que los celos es algo negativo, como que los celos es algo malo, pero sin embargo, cuando yo leo la palabra de Dios, cuando yo medito y estudio la palabra del Señor, no se me muestra que siempre los celos sean malos. Así que tuve que armar una definición un poco basada en lo que investigué y un poco basada en lo que he aprendido en mi caminar espiritual con el Señor. Entonces, se nos dice que el celo procede de la palabra griega esta que se debe decir como celos, es la traducción, es decir, escrita en caracteres latinos, ¿no? Es una palabra griega que viene de una raíz que significa caliente, entrar en ebullición. Traduce bien la palabra hebrea, esta que no la sé pronunciar muy bien, parece que es algo así como kinha, algo así, cuya raíz designa el rojo que sale del rostro de un hombre apasionado. Es decir, que primeramente vemos que los celos es algo que se siente, es algo que se siente y es algo que hace que nuestro interior pierda la paz. Cuando nosotros sentimos celos, de alguna manera perdemos, como decir, esa ecuanimidad y nuestro ser entra como en ebullición. Es como una pasión fuerte, como algo que sentimos dentro de nosotros, de manera tal que el celo es una emoción. Y dice que también que es una respuesta emocional que aparece cuando una persona percibe qué cosa, una amenaza sobre algo o alguien que considera propio, o ante algo que desea tener y no tiene, o ante una acción que considera injusta o incorrecta. Es decir, cuando el celo produce dentro como una pasión, produce como una ebullición, es decir, nos pone al rojo vivo, y el celo es algo que nos va a motivar muchas veces a la acción. Además, es una emoción que produce en nosotros sentimientos, y el celo es algo que es muy difícil de ocultar, es muy difícil de esconder. El celo se nota. Cuando una persona siente celo, se le nota. Y como decía, muchas veces lleva a la acción. Va a haber reacciones físicas, va a haber reacciones en el cambio es decir, la persona, es muy difícil esconder el celo. Tarde o temprano, el celo sale a la luz y se muestra y se manifiesta. Ahora, este celo, que es una emoción y bastante fuerte, vamos a ver, yo estuve analizando, meditando y estudiando, y he encontrado, desde mi punto de vista, yo veo que hay dos tipos de celo, y mirándolo desde una cosmovisión bíblica, porque cuando nosotros buscamos, como les decía, el celo, cuando lo buscamos en las redes, siempre se asocia con algo malo. Se dice que el celo es dañino, que el celo es malo, que el celo no debe ser, pero yo no lo veo así, estudiando la palabra de Dios, y les quiero compartir unos cuantos versos bíblicos que me hacen entender que hay dos tipos de celo. Hay celos justos y hay celos injustos. Como les decía, el celo es un sentimiento, y en ocasiones hay justificación
justa delante de Dios, entendiendo que lo justo es lo que Dios considera justo, no lo que nosotros como hombre consideremos justo o lo que la sociedad considera justo, sino que lo justo y lo injusto el que lo determina es Dios y lo correcto y lo incorrecto el que lo determina es Dios. Entonces yo encuentro que hay un celo que tiene una causa y una raíz justa. Hay ocasiones que ese sentimiento está justificado y lo que lo motiva realmente es lo correcto que se debe sentir en ese caso. En casos y circunstancias determinadas es correcto sentir el celo. Ahora, ya qué hacemos cuando sentimos celo es lo que sí cambia la diferencia, ¿verdad? Porque la Biblia dice airaos, pero no pequéis. Es decir, nosotros las acciones que tomemos ante el celo sí marca la diferencia, porque uno puede sentir un celo por una cosa justa, pero luego actuar de una manera injusta. Y entonces allí también puede haber pecado en nuestras vidas. Pero hay en ocasiones que es normal y es correcto y está bien sentir celo. ¿Cuándo? Dice, cuando hay evidencia factible de un comportamiento injusto o inadecuado que produce malestar y sufrimiento en una persona porque le están tratando injustamente, irrespetuosamente o le están dando lo que merece o no le están dando lo que merece o que se le debe dar. Es decir, cuando una persona, debido a su cargo, su posición, es decir, lo que es en Dios y en Cristo, merece determinadas cosas y no se le dan esas cosas, o cuando la persona se le está afectando a lo que le pertenece, a lo que le corresponde, pues es normal y es correcto que la persona se sienta ese celo, sienta como que le hierve la sangre, sienta como esa emoción fuerte que produce el celo. Y cuando un celo, yo lo considero injusto. Para mí un celo injusto es cuando no hay una evidencia de lo anterior. Es decir, cuando la persona se siente así, pero no hay una evidencia real de que se le está dañando, de que se le está afectando lo que le corresponde, que se le está tratando injustamente o que no se lo está dando eso, sino que es producto de su mente, producto de inseguridad, que este es el celo del que se habla en internet. Y cuando buscamos celo en internet vamos a decir, el celo es malo, el celo es inseguridad, el celo es baja autoestima, pero yo considero bíblicamente que no es así, sino que ese es el celo incorrecto, ese es el celo, como decir, pecaminoso, el celo que procede de la naturaleza humana y carnal, es cuando nos sentimos así sin que haya una evidencia real de que se nos esté tratando injustamente o se nos esté irrespetando o no se nos esté dando lo que merecemos, o cuando nos imaginamos, o cuando nos imaginamos cosas producto de nuestra propia inseguridad, producto de nuestra propia baja autoestima, producto de traumas y cosas que nos hayan sucedido en la vida que hacen que seamos personas inseguras y que estemos viendo amenazas donde no las hay realmente. O estemos viendo, interpretando las realidades de un prisma, desde una forma de pensar, desde unos lentes que no se corresponden con los hechos reales, sino que es producto de nuestra mente, de nuestros temores, también es producto de nuestras pasiones internas, nuestra codicia y nuestro egocentrismo. Es decir, cuando estamos demasiado centrados en nosotros mismos y tenemos demasiado foco en nosotros mismos, pues podemos interpretar incorrectamente determinadas situaciones a nuestro alrededor y se nos puede producir un celo que es infundado por el enemigo. Es decir, estos celos injustos proceden del enemigo y se nos infundan a nuestra vida a través de pensamientos que nosotros los recibimos y los aceptamos porque tiene que ver con nuestra humanidad, con nuestra carnalidad, con nuestra naturaleza pecaminosa. Y ahí es cuando es un celo injusto. Entonces tenemos que saber esto, que no siempre el celo es incorrecto, pero entonces nos toca a nosotros discernir y saber si eso que estamos sintiendo, porque hoy solamente vamos a hablar de lo que se siente, de lo que sentimos. Ya en la próxima clase vamos a hablar de cómo eso se manifiesta, porque una de las maneras de manifestar el celo es a través de la envidia. Es una de las formas de actuar que manifiesta el celo injusto, el celo incorrecto, el celo que viene del enemigo. Es una de las maneras. Si no se maneja bien, si no se ataja, esos pensamientos no se llevan a la obediencia de Cristo, se nos puede producir entonces lo que llamamos la envidia.
Entonces, vamos a ver ahora algunas, es decir, ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos de celos justos. Es decir, vimos como una definición y vamos a ver ejemplos en la vida práctica de celos que son normales, que son correctos sentir celo en determinadas situaciones. Primeramente vamos a ver el celo de Dios. Es decir, Dios, y vamos a ver bastante este tema, lo vamos a profundizar, que la Biblia nos dice que Dios es celoso. Entonces, si Dios es celoso, los celos no pueden ser malos en su definición, porque entonces Dios sería malo. Entonces, y nosotros sabemos que Dios es bueno, que Dios es justo y que Dios es perfecto. Entonces, ¿cómo un Dios bueno, justo y perfecto puede ser celoso si el celo es malo? Eso nos hace ver que el celo en sí mismo, sentido de la manera correcta, es una emoción que viene de Dios y nosotros sentimos celo porque somos hechos a la imagen de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Como nuestra naturaleza está corrompida por el pecado, pues entonces nosotros a veces sentimos celo, un celo que está corrompido por el pecado, que está infundido por el enemigo. Y ahí es cuando está mal el celo, cuando es desde este punto de vista. Ahora, Dios es un Dios celoso. ¿Y qué es lo que Dios cela? La Biblia dice que Él nos cela a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos su creación. Nosotros le pertenecemos. Nosotros, Él nos hizo. La Biblia dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo somos, suyos somos, hechura de su mano. Quiere decir que Dios nos creó, Dios nos hizo para la alabanza de su gloria y Él nos cela porque Él nos creó para tener un tipo de relación con nosotros que es una relación exclusiva. Y esa relación exclusiva es la adoración y la obediencia. La adoración y la obediencia. Entonces, cuando nosotros no adoramos y no obedecemos a Dios, Dios se siente celo. Es decir, su espíritu arde cuando nosotros no le damos lo que Él se merece. ¿Por qué? Porque la adoración Él se la merece, Él es el único que la merece, Él es digno de la adoración y es digno de la alabanza. Entonces, por eso es Dios siente celos y vamos a ver versículos donde la Biblia nos habla abundantemente de esto. No es algo que lo estamos sacando de un versículo bíblico, es que hay abundante evidencia bíblica de que Dios nos cela. Nos anhela celosamente, dice la palabra de Dios. También uno de los celos que es justo y justificado son los celos en el ámbito matrimonial. Ahora, hasta cierto grado y hasta cierto límite. ¿Cuándo son justificados los celos en el ámbito matrimonial? Cuando hay evidencia de comportamientos infieles. Cuando hay evidencia de comportamientos infieles. Y no siempre el comportamiento infiel tiene que ser un hecho físico. No siempre tiene que ser un hecho físico de que la persona cometa el adulterio físico, porque Jesús dijo que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, que en el matrimonio, cuando el hombre y la mujer se unen en matrimonio, hay un pacto. Hay un pacto de una relación sexual exclusiva. Entonces, no significa ¿qué es lo que no significa y cuando esos celos no están justificados? Que lo vamos a ver ahora en los ejemplos de los celos injustos. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, esto no significa que el hombre y la mujer no puedan relacionarse con más nadie, que no pueda tener, ¿cómo decir?, relacionarse con su familia, relacionarse con otras personas, pero sí lo que en la parte que es exclusiva es la parte que tiene que ver en la relación de pareja, en lo que es la relación sentimental, amorosa y sexual. Ese tipo de relación debe ser exclusiva por ambas partes. Y cuando uno de las dos personas se pone a filtrear con otras personas, se pone a mirar o a hablar de manera incorrecta, inadecuada con otras personas, es normal que la persona afectada sienta celos. Es normal. De hecho, lo raro es que no lo sienta. Es decir, una persona que no sienta celos de su pareja porque su pareja ande mirando con ojos incorrectos a otra persona o ande sintiendo cosas que no debe sentir por otra persona, es que no hay amor. No hay amor, no hay, es decir, no hay afecto real, ¿entiendes? Y no tanto amor como afecto, porque uno puede sentir amor, pero no hay un afecto real, porque el afecto
compromete no solo el intelecto, también las emociones. Y Dios nos creó con ese sentido de pertenencia. Como mismo nosotros les pertenecemos, la Biblia dice que los esposos se pertenecen el uno al otro. Y eso es parte del pacto matrimonial. Por lo tanto, es normal ante la infidelidad o la sospecha de infidelidad sentir celos, y la palabra de Dios habla de eso. También está el celo de los hijos por preferencias manifiestas de los padres de uno sobre el otro. Es decir, cuando los padres favorecen a un hijo más que al otro, aman un hijo más que al otro y lo evidencian evidentemente. El favoritismo, que tristemente es una cosa que se da por producto del pecado, porque por ejemplo Dios no es así. Dios, la Biblia dice que no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene misericordia de todos, y Dios también aplica la disciplina a todos, tanto a los que son más cercanos a los que son más lejanos. Ahora, la relación de Dios es diferente con cada persona en dependencia de que la persona se abra con él, en dependencia de que la persona tenga un corazón contrito y humillado, porque la Biblia dice que Dios a los humildes se acerca a los humildes, Él acepta a los humildes, pero a los altivos Él los rechaza, los mira de lejos. Entonces, cuando una persona, cuando hay diferencias entre la forma de Dios de tratar Dios a las demás personas, no es por Dios, es por la persona, porque Dios recompensa la devoción, la fidelidad, la obediencia, el amor de las personas, y tiene un trato más cercano con algunas personas que con otras, pero no significa que las ame menos. No significa que tenga menos, es decir, que su trato sea diferenciado, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito y lo dio por todo el mundo, por todos los pecadores. La Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre malos y buenos, tiene misericordia, hace llover sobre todos. Es decir, Dios es bueno y es misericordioso con todos, pero en ocasiones Él tiene un trato diferente con cada uno en dependencia de la persona. Y entonces a veces pasa también entre los hijos y los padres. Una cosa es que los padres traten diferente a cada hijo en dependencia del carácter del hijo, de la edad del hijo, de lo que el hijo requiere. Y otra cosa es que los padres a unos hijos los amen y a otros hijos los aborrezcan. Entonces cuando eso pasa es un problema, porque cuando eso pasa se despierta celo en los hijos y puede ser justificado. Puede haber una conducta en los padres pecaminosa que justifique que los hijos sientan celo, porque cada hijo tiene derecho al amor de sus padres. Cada hijo tiene derecho a la aceptación y al amor de sus padres. Entonces, en este caso puede darse un celo justificado. También el celo por la justicia y el orden. Es decir, el Señor nos manda a sentir celos porque las cosas se hagan bien. Y es normal sentir que te hierve la sangre y sentir esa pasión y sentir esa emoción que llamamos celo cuando las cosas no se hacen bien. Cuando las cosas no se hacen bien, ya sea en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra nación, en nuestra familia, el celo por la justicia y el orden está justificado siempre y cuando, volvemos y repetimos, sea algo que se base en la ley de Dios y no en la ley de los hombres. Porque ¿qué pasa cuando ese celo se basa en cosas de hombre? Pues que entonces se puede caer en injusticia. Entonces, es una cosa muy sutil, porque por nuestra naturaleza pecaminosa es muy fácil pasar de un celo justo a un celo injusto. Y tenemos que tener cuidado, tenemos que velar por nuestros sentimientos y velar por nuestro corazón, y analizar y meditar cada cosa que estamos sintiendo, por qué la estamos sintiendo, para interpretar si es correcto o si no es correcto, si es fundado o si es infundado, si es justo o si es injusto. Entonces, vamos a hablar ahora del celo de Dios. ¿Cómo es esto de que Dios tiene celo? Sí, la palabra de Dios nos enseña que Dios dice que Dios es un Dios celoso. En Éxodo 34:14 dice: porque no te hace inclinar a ningún otro Dios, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Mira cómo lo repite dos veces, como para los judíos, cuando se repite una frase, una palabra dos veces, como para
afirmar, darle un peso a esa palabra, a esa afirmación. Entonces se nos dice que Dios es celoso. ¿Y de qué? De nuestra adoración. Es decir, Dios se pone celoso cuando nosotros le damos a otra cosa o persona el lugar de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros nos inclinamos ante otro Dios, y no solamente físicamente, sino cuando nosotros adoramos y le damos la primacía en nuestra vida a otra persona que no sea Dios, cuando nosotros amamos a alguien más que a Dios, obedecemos a alguien más que a Dios, cuando nosotros adoramos y admiramos a alguien más que a Dios, Dios se pone celoso. Él siente celos de nosotros. En Josué 24:19 dice que Josué le dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Él está hablando en este contexto también de la idolatría y advirtiendo al pueblo de las cosas, del comportamiento y de las cosas que pueden suceder en la tierra prometida. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos un comportamiento rebelde, cuando nosotros persistimos en el pecado, como nosotros provocamos a Dios a hacerlo, Dios se aleja de nosotros. Dios se aleja porque dice que Él no sufrirá, porque el celo produce sufrimiento. Una de las cosas que produce el celo es sufrimiento, porque el celo es una emoción que nos hace, es decir, nos hace sufrir por causa de no poder hacer, de impotencia, por causa de no poder cambiar las cosas. Y Dios sí, y a lo mejor podemos decir, bueno, pero si Dios es omnipotente, ¿cómo Dios puede sufrir por causa de impotencia? ¿Por qué? Porque Dios se limitó a sí mismo de no intervenir en nuestro libre albedrío. Dios nos dio libre albedrío para que nosotros escojamos a quién servir, para que nosotros escojamos a quién adorar. Y como Él mismo se limitó a sí mismo dándonos libre albedrío, Él decide no intervenir en eso. Él pudiera obligarnos a adorarle, Él pudiera obligarnos, pero Él no lo hace. ¿Por qué? Porque Él no quiere un amor obligado. Él quiere que nosotros le amemos y le escojamos a Él. Pero cuando nosotros no le escogemos a Él, Él se siente celoso. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él nos ama mucho, mucho, mucho. Por eso envió a su Hijo para rescatarnos, porque Él quiere que nosotros estemos con Él para siempre. Hoy, en la predicación en la iglesia, nuestro pastor Marcos Vidal dijo una palabra muy linda que me llegó mucho al corazón, porque Marcos Vidal dijo que Dios podía estar en la eternidad para siempre sin nosotros. Él sin tener que Él no tenía que hacer lo que hizo. Jesús no tenía que venir a la tierra a morir por nosotros. Él no lo tenía que hacer. Él podía vivir tan perfectamente feliz en su poder y en su belleza y en su magnificencia por toda la eternidad. Pero Él no quiso. Y dice que arriesgó todo, lo puso todo, lo arriesgó todo, lo entregó todo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama y Él quiere estar con nosotros. Él nos creó para que nosotros habitáramos con Él. Y cuando esto no sucede así, Dios sufre por amor a nosotros, porque Él nos quiere, Él no solamente nos ama y nos lo demuestra, sino que Él nos quiere tener cerca, porque para eso fuimos creados, para estar cerca del corazón de Dios. También vemos este pasaje en Malaquías, muy interesante, donde Dios le habla al profeta Malaquías y le dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Vamos a hacer una pausa aquí, porque en la otra diapositiva vamos a seguir leyendo este pasaje. Pero vamos a hacer una pausa para analizar primero esta parte. Es decir, Dios está mirando hijos que honran a sus padres, hijos que obedecen a sus padres. Dios está mirando a personas que obedecen a sus amos, a sus señores, que los gobiernan, que les dirigen, que ellos trabajan para ellos. Y Él está mirando esa honra, Él está mirando esa obediencia, ese temor, esa reverencia entre humanos.
Y él dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que si entre ustedes mismos se honran y se reverencian por quiénes son cada uno respecto al otro? ¿Dónde está la que me corresponde a mí? Es decir, Dios está reclamando, yo que soy el creador del cielo y la tierra, yo que les he creado a ustedes, que les doy todo lo que tienen, que les amo. Si ustedes honran a sus padres y honran a sus señores, ¿cuánto más me tienen que honrar a mí, que soy su Dios? Sin embargo, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? ¿Por qué no me respetan? ¿Por qué no me reverencian? Es decir, que Dios sufre cuando nosotros no les respetamos y no les reverenciamos, cuando nosotros les servimos de una manera irrespetuosa, de una manera irreverente. Y ellos decían, ¿en qué te hemos menospreciado? Es decir, ellos no entendían, pero ¿por qué dices que te hemos menospreciado? ¿Por qué te hemos deshonrado? Y entonces Dios le dice, ustedes me han ofrecido pan inmundo. Vamos a ver qué más les dice. Les dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahí puse 3 puntos porque sigue hablando el pasaje, pero bueno, no quería tener tantas diapositivas. Yo les recomiendo que se lean Malaquías 1 completo, ya se lo voy dejando de tarea. Léanselo porque este tema está muy interesante. El celo de Dios como se lo expresa a su profeta Malaquías. Dice, habéis dicho además, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Es decir, que Dios se pone celoso, no solamente cuando nosotros adoramos algo que no sea Dios, no solamente cuando nosotros no le obedecemos sus mandamientos, sino Dios se pone celoso cuando nosotros le servimos de una manera irreverente y cuando nosotros le damos una ofrenda sin amor, sin devoción, sino que lo hacemos como por costumbre, porque bueno, es lo que toca, bueno, toca, hay que hacerlo, bueno, vamos para la iglesia, bueno, ¿qué más da? Bueno, ¿qué me pongo? Me pongo cualquier ropa, bueno, ¿qué ofrendo? Pues doy cualquier ofrenda, o vamos a buscar, van a recoger la ofrenda, voy a buscar el menudito, lo que yo no uso, lo que me sobra, eso se lo voy a dar a Dios, o tengo que hacer algo para Dios, uy, qué fastidio ahora tener que orar, uy, qué fastidio, uy, que tener que escuchar tanto tiempo la palabra. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado. También la manera en que nosotros nos vestimos. Y no es el problema de cuánto costosa o no puede ser nuestra manera sino cómo lo hacemos, cómo seleccionamos la manera en que vamos a la casa de Dios, cómo actuamos en la iglesia con respecto a la limpieza, cómo actuamos, si nosotros masticamos chicle, lo tiramos al suelo, lo pegamos debajo de la silla, hermano, o si comemos algo y los trozos caen al suelo en la iglesia y no nos preocupa y no los recogemos, o en el baño lo dejamos sucio y no lo limpiamos, no lo dejamos presentable para cuando venga otro hermano. Son tantos detalles, hermano, que muestran nuestra reverencia y Dios está mirando, porque miren cómo estos sacerdotes no se daban cuenta y le decían a Dios, y bueno, ¿y en qué? ¿Y por qué tú estás tan ofendido? No entendemos nada. ¿Por qué tú estás celoso? Y él le respondió, yo estoy mirando no solamente el hecho de que ustedes me den ofrendas, sino la actitud con la que ustedes me están ofrendando. Yo estoy mirando que ustedes me están dando el animal ciego, el que no pueden vender, el que no le pueden sacar provecho, el que no quieren ustedes, porque en aquel tiempo se ofrecían animales para el sacrificio. Entonces ellos cuando iban a escoger un animal, le daban, como era para Dios, no tenían temor de Dios, no entendían que Dios estaba mirando eso y le daban el malo, el cojo, el enfermo, el que ya se iba a morir, el que no lo podían sacar provecho, el que no lo querían aparear, el hurtado, ¿verdad? Entonces, a veces, es decir, nosotros tenemos que saber, hermano, que Dios está mirando.
Tenemos que saber que Dios está mirando y que Dios siente celo. Él siente celo de nuestra vida. Él siente celo de la manera en que le adoramos. Él siente celo de lo que hacemos en su casa cuando nos reunimos, de la forma en que nosotros compartimos. Este pasaje no lo traje, pero me acaba de venir a la mente que es el apóstol Pablo cuando se reunían los corintios para participar de la cena del Señor. Dice que no se esperaban los unos a los otros, que se embriagaban en la cena, que se hartaban de comida, y él los tuvo que regañar por esto. ¿Por qué? Porque Dios está mirando todo eso. Dios está mirando cada detalle de nuestra vida y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Y con cada pequeño detalle, demostrarle a Dios nuestro amor, nuestro respeto, que Él es el primero en nuestra vida. Entonces, vemos también aquí en Deuteronomio nos dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Miren esto, Dios no solamente siente celos, sino que Dios como respuesta produce celos en nosotros, pero ese tipo de celos que produce Dios en nosotros, Él no lo hace por mal, Él no lo hace para nuestra destrucción, Él no los hace con un mal objetivo, porque Dios nos ama. ¿Por qué produce celos en nosotros? Para nuestra salvación, para nuestro beneficio, porque precisamente el amor es que todo lo que uno hace es por el bien de las personas. A veces confundimos el amor con afecto, a veces confundimos el amor con besos y abrazos, pero el amor no es eso. El amor es que lo que nos mueva, la intención que nos mueva en lo que hagamos sea el beneficio de la otra persona. Y al final, ¿quiénes son los que nos beneficiamos de adorar y de amar a Dios? No somos nosotros mismos los que nos beneficiamos cuando le servimos, cuando le adoramos. No somos nosotros los que nos beneficiamos cuando sentimos su paz, cuando sentimos su presencia. Entonces, miren lo que Dios dice, yo los voy a provocar a celos ustedes. ¿Y por qué los va a provocar a celos Dios? Porque aunque ellos no hacían las cosas bien y aunque ellos le eran infieles a Dios con ídolos, ellos sabían que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Ellos sabían que Dios era su Dios y no el Dios de otras naciones. Y él dijo, yo los voy a provocar a celos a ustedes. Yo voy a darle el afecto que ustedes quieren que sea solo para ustedes, porque dicen que son mi pueblo, se lo voy a dar a otro pueblo. Y esto lo vemos materializado luego con el ministerio del apóstol Pablo a los gentiles. Vemos aquí en la carta de Romanos, capítulo 11, donde Pablo está hablando de su ministerio a los gentiles y él dice, porque a vosotros hablo gentiles son las otras naciones que no son Israel, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Es decir, que Pablo servía a los gentiles. Pablo, siendo judío, él servía a los gentiles. Su ministerio era hacia los gentiles, los bendecía, los ayudaba, los sanaba. ¿Por qué? Porque quería provocarlos a celo. Quería que él, no solamente para bendecir a los gentiles, sino que también Pablo quería que de alguna manera los judíos dijeran, pero ¿por qué Dios los bendice a ellos? ¿Y por qué a nosotros, no a nosotros? Es decir, que a veces Dios hace cosas que Él sabe que van a producírselo en nosotros, pero no porque Él quiera que nosotros actuemos mal o porque Él quiera que nosotros sintamos envidia, que es lo que vamos a estudiar en la otra clase, sino porque el celo bien canalizado nos va a llevar a preguntarnos, ¿qué tengo que hacer para ganarme el favor de Dios? Es decir, nosotros sentimos celo cuando esperamos un trato, esperamos determinadas cosas y no nos dan lo que estamos esperando. Y muchas veces Dios produce eso para que nosotros nos llamemos a reflexión. ¿Por qué Dios no me está honrando a mí? ¿Por qué Dios le está dando bendiciones a estas personas y a mí no? ¿No será que Dios me está provocando a celo, pero no para que yo sienta envidia de la persona, sino para que yo me preocupe por hacer lo que tengo que hacer, para que yo me pregunte, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que esta situación cambie? ¿Qué puedo hacer yo para que Dios me bendiga a mí? ¿Qué puedo hacer para que Dios me favorezca? Es decir, que un celo bien canalizado nos va a llevar a
resolver problemas, nos va a llevar a arreglar nuestra vida, nos va a llevar a despertar y darnos cuenta que hay cosas que no están bien y que tenemos que cambiar para poder obtener esas bendiciones que nosotros estamos anhelando y no tenemos, para que podamos obtener ese trato que estamos anhelando y no tenemos. Entonces, esto es un misterio y es algo tremendo y es algo bonito que nos enseña la palabra de Dios, que no solamente siente celos, sino que produce celos, pero lo hace de una manera correcta y lo hace con un propósito correcto. Ahora, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, no vaya a ser que digamos, bueno, entonces como yo soy hecho a la imagen de Dios, pues está bien que yo sienta celos y que yo produzca celos. Todo está con la intención con que hagamos las cosas, de la manera que lo hagamos y con la intención que lo hagamos, porque Dios es sabio y Él todo lo que hace, lo hace con sabiduría, en su medida correcta, lo hace con buenos objetivos y buenos propósitos, pero nosotros a veces celamos y provocamos a celo por egocentrismo, por egoísmo, por inseguridad y por todas estas cosas incorrectas. Entonces vemos también este celo en Jesús que él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y vemos que Jesús entró en la casa de Dios, en el templo. ¿Y qué sucedió? Dice que, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Es decir, que Jesús sintió celos por el templo. ¿Por qué? Porque esa es su casa, es la casa de Dios, la casa que tiene que ser llamada casa de oración, que fue hecha con el propósito de adorar a Dios, de amar a Dios, de las cosas espirituales. ¿Y qué había pasado? Que en nombre de que vamos para que las ofrendas se hagan correctamente, para usar los animales correctos, en nombre de una serie de pretextos y excusas que se inventaron, las personas que servían en el templo empezaron a hacer negocios dentro del templo, negocios y hacer mercadería. Dice que la convirtieron en casa de mercado, empezaron a hacer mercadería dentro del templo y Jesús se sintió celoso. Y como Él es Dios y Él sabe cómo actuar de manera correcta, Él hizo esto. Él hizo esto, pero esto quedó escrito para nosotros. ¿Por qué? Porque, hermano, hoy en día estamos viendo eso y es muy triste verlo. Es muy triste ver que en los lugares que se debe destinar a la oración y a la adoración está sucediendo que se está destinando a la mercadería. Se está destinando a la mercadería con el pretexto inventado. Estos son artículos para glorificar a Dios. Estos son cosas que tienen un logotipo cristiano para predicar el evangelio, o estos son cosas para que nosotros tengamos cosas que hablen de Dios y se venden cosas, se vende y se promociona desde el púlpito que está hecho para predicar y para adorar. Se promocionan cosas, se promocionan productos. Y eso está mal, eso produce celo. La casa de Dios dice, el celo de tu casa me consume. Dios siente celo por su casa. Para eso están los mercados, para eso están las tiendas, para eso está. Dios no se pone bravo de que hayan tiendas, de que hayan mercados. Dios no se pone celoso de que haya negocios, de que los cristianos puedan tener sus negocios y puedan trabajar y tener sus actividades comerciales, pero no en la casa de Dios. No en la casa de Dios, porque eso produce a celos a Dios. Y estando, es decir, cuando Jesús visitó su casa, la casa que debería ser llamada casa de oración, mira lo que tuvo que hacer, tuvo que volcarlo todo por causa de lo que estaba pasando. Entonces a veces suceden cosas que Dios permite y decimos, ¿por qué? Porque, y es producto del celo de Dios. Dios permite azote sobre determinadas iglesias, porque el Señor, a veces le colmamos la paciencia al Señor. A veces somos tan rebeldes, tan desobedientes, tan egoístas que le colmamos la paciencia al Señor. Y el Señor tiene que permitir azotes en las iglesias porque le colman la paciencia, porque le irritan, hermanos, y le llevan a celo. Y a veces las personas ven que hacen cosas de este tipo y dicen, ay, no pasa nada.
Vendimos artículos en la iglesia y no pasa nada. Hicimos comercio en la iglesia y no pasa nada. No cayó un rayo sobre la iglesia, hermano, porque nuestro Dios es paciente. Él es lento para la ira y grande en misericordia, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios tiene un colmo de su paciencia. No irritemos al Señor, no le hagamos provocar a celo, porque Él dice, no, Él no lo va a sufrir. Lo primero que va a hacer es la presencia de Dios, alejarse. Entonces después vemos, ¿y por qué Dios no hace milagros aquí? ¿Por qué Dios no se manifiesta? ¿Por qué será? A veces lo hace para llamarnos a celo, a veces hace para provocar celo en nosotros, no se manifiesta y se manifiesta en otros lugares para que nos llamemos a contar y nos revisemos y nos arreglemos. Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado porque Dios tiene paciencia y Dios soporta muchas cosas. Él nos soporta a nosotros muchísimas cosas, pero no debemos producirle a celo, no debemos hacerle a Dios lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. A ninguno de nosotros nos gusta que no sentir celo. El celo es una cosa desagradable. No es agradable sentir celo. Entonces nosotros, ¿quiénes somos nosotros para provocar a Dios a celo? Hay un versículo que no lo puse en la diapositiva, pero tenía que haber puesto que dice, o provocaremos a hacerlo a Dios. ¿Acaso somos mejores que Él nosotros? Él nos puede provocar a hacerlo porque Él es mejor que nosotros. Él sabe lo que hace, pero provocaremos nosotros a hacerlos a Dios. Entonces, vayamos al arrepentimiento, hermano. No, si tenemos un negocio, no promovamos nuestros productos en la casa del Señor. No usemos la plataforma de Dios para hacer mercadería, porque esto al Señor le produce celo. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Él quiere nuestro corazón. Él quiere nuestra devoción. La Biblia dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hay relaciones interpersonales entre nosotros que producen celo a Dios. Si tú y yo tenemos un amigo, un familiar, alguien con el que hablamos todo el tiempo y nosotros casi no hablamos con Dios, eso le produce celo a Dios. Si nosotros tenemos a una persona en el pensamiento todo el tiempo o algo, una pasión más fuerte que Dios en nuestro corazón y en nuestro espíritu, Dios ve eso y le produce celo. A veces nosotros pensamos que, bueno, como yo no tengo ningún ídolo físico, no tengo un altar, no tengo un muñeco, yo no estoy en idolatría, como yo físicamente no cometo ninguno de esos pecados más rimbombantes, por así decirlo, o más evidentes, pues yo no estoy en pecado. Y no vemos que Dios está mirando nuestro corazón todo el tiempo. Él está buscando ese amor, esa devoción, esa pasión, ese deseo de hablar con Él, ese deseo de estar en su presencia. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dios quiere nuestro corazón, Él anhela nuestro corazón. Él quiere ser el primer lugar en nuestra vida porque Él se lo merece en todos los sentidos, en el físico, en el espiritual, en el emocional. Nadie nos ama como Él, nadie nos cuida como Él, nadie nos bendice como Él. Él se lo merece. Y cuando tú y yo estamos todo el tiempo pasando tiempo con otras personas, más que con Él, y anhelamos estar con otras personas más que con Él, y no queremos leer su palabra, pero queremos estar viendo todas otras cosas, al tanto de todas las noticias y de todo, y no nos interesa su palabra, y no nos interesa la iglesia, y no nos interesa servirle, y no nos interesa la oración. A Dios eso le pone celoso, hermano. Le pone celoso porque nosotros fuimos comprados, somos hijos de Dios, comprados con su sangre preciosa. Le pertenecemos a Él. Él quiere nuestro corazón, Él quiere nuestra mirada. Dice, miren tus ojos por mis caminos. Él quiere que nuestro enfoque sea sobre Él y es como debe ser. Es lo mejor tanto para nosotros, es decir, es bueno para nosotros y es alegría para su corazón. Sin embargo, ¿qué dice el Señor? Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, nosotros podemos ir a la iglesia, levantar las manos y decir, Dios, aquí estoy, te canto una alabanza, pero Dios está mirando mucho más allá de lo que tú y yo digamos con nuestros labios. Dios está escudriñando el corazón para ver si eso que tú y yo estamos proclamando es verdad, o lo estamos cantando porque ya no los hemos aprendido, porque es lo que corresponde, porque es la rutina, porque es lo que le toca. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermano, que estamos en la iglesia cantando y nuestra mente está en otro lugar?
Cuando nuestra mente está en otro lugar y no en lo que está sucediendo, Dios lo ve. Dios lo ve. ¿Cuántas veces estamos en la iglesia y nos ponemos a hablar en el chat con otra persona, hermano, en la iglesia? Sacamos el móvil y empezamos a hablar con otra persona de cualquier tema, aunque sea para decir que bueno está el culto, hermano, no es momento. No es momento. Prestemos atención a la palabra, prestemos reverencia. Cuando se hable la palabra, estemos con los 5 sentidos. Quiero escuchar la palabra, quiero ver que Dios me va a hablar, quiero ver que Dios me va a decir. Si me pongo a cantar, meditemos en la letra de lo que estamos cantando. Tratemos de vivirlo, tratemos de sentirlo, porque Dios está mirando eso. A Dios no le agrada un pueblo que le honra de labios, pero su corazón está lejos de él. Él quiere nuestro corazón. Y vemos este versículo también donde Jesús dijo, el que ame a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ame a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y tremendo, porque Dios es el que nos manda a nosotros en los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Es decir, Dios quiere que honremos a nuestros padres. Dios quiere que amemos a nuestros hijos, pero no más que a Él. No más que a Él. Entonces tenemos que revisarnos nuestro corazón, nuestras prioridades. ¿Estaré yo amando más a mis padres que a Dios? ¿Estaré amando yo más a mi esposo o a mi esposa que a Dios? ¿Estaré amando yo más a mi hijo y a mi hija que a Dios? ¿Y cómo yo puedo saber si estoy amando más a un familiar que a Dios? Si yo soy capaz de desobedecer a Dios por agradar a ese familiar. Ahí es cuando estoy amando más, porque el lenguaje del amor de Dios es la obediencia. Él lo dice, si me amas, guarda mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Entonces, cuando hay un conflicto, cuando mi mamá o mi papá o mi esposo o mi hijo me pide algo que eso implica desagradar a Dios y yo por tal de agradar a esa persona, desagrado a Dios, estoy amando más a esa persona que a Dios y Dios lo ve. Y dice que cuando nosotros hacemos eso no somos dignos de Él. Cuando yo elijo todo el tiempo a otras personas, aún de estos seres queridos, y no quiero estar con Dios, cuando solamente quiero pasar tiempo con mi familia y no quiero estar a solas con Dios, no, yo estoy amando más a ellos que a Dios. Entonces es un tema delicado. Es un tema delicado porque quiero comentar brevemente algo que me comentaba nuestra hermanita Mara, que está aquí hoy con nosotros, algo muy lindo, que ella me decía, ella se puso a calcular las dimensiones de la Nueva Jerusalén y ella decía, es una ciudad grande, pero no es tan grande como que a veces damos por sentado de que todos vamos a entrar, de que todos vamos a caber, pero Dios va a seleccionar quién entra y quién no entra. Y quiera Dios que tú y yo seamos hallados dignos. De hecho, estas clases son para esto. Estas clases de discipulado es porque estamos en los últimos tiempos, hermano. Y la iglesia tiene que ser purificada. La novia de Cristo tiene que ser lavada con la palabra de Dios. Tenemos que proceder al arrepentimiento. Tenemos que preparar el camino para la venida del Señor. Como Juan el Bautista preparó el camino para la venida del Señor, predicando el arrepentimiento de pecados y el bautismo para que las personas prepararan su corazón para poder recibir a Jesús. Y de la misma manera estamos preparando con este ministerio a la iglesia, te estamos preparando a ti, hermano, hermana amada, para que tú estés listo y nosotros también estar listos para cuando venga el Señor, para que saquemos de nosotros todo lo que es malo, para que nos arrepintamos y confesemos nuestros pecados, para que podamos reconocer, Señor, te estoy fallando. El Señor es exquisito, como decía la hermana Mara, el Señor es exquisito, es muy exquisito, es celoso y nosotros tenemos que saber esto. Y tenemos que darle la honra, la gloria, la obediencia, el respeto, la reverencia que Él se merece. Amén. Ahora vamos a hablar exactamente de otro tipo de celo justo. Hemos abarcado la mayor parte al celo de Dios y por eso fue que dejé la envidia para otro momento, porque es decir, aunque estábamos hablando de las relaciones interpersonales, es que es muy importante entender esto porque son principios espirituales que nos cambian la vida. Entonces también Dios nos dice que debemos ser celosos para arrepentirnos. En Apocalipsis dice, yo reprendo, Apocalipsis 3:19, Jesús, el mensaje de Jesús a las 7 iglesias. Yo reprendo y castigo a los que amo.
Sé pues celoso y arrepiéntete. En otras versiones, en otras traducciones dice, sé pues diligente y arrepiéntete. Es decir, que ser celoso tiene que ver también con ser apasionado y cuidadoso por la justicia y por el orden, por hacer las cosas bien. Y el Señor nos está diciendo a nosotros, sé celoso, pero sé celoso para bien, sé celoso con lo bueno, sé celoso contigo mismo. Revísate, sé celoso y arrepiéntete, procede al arrepentimiento, porque dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, el hecho de que yo te ame no significa que te vas a escapar del castigo. El hecho de que yo te ame no te vas a escapar de la reprensión. Si estás haciendo las cosas incorrectas, vas a cosechar la injusticia. Y yo me lo digo para mí misma, hermano. Yo le estoy solamente siendo un canal para decir lo que Dios me dice a mí. No es que yo haga todas estas cosas bien. No, sino que Dios le quiso y le plació usarme como un instrumento para mi boca para hablar, pero esto es para mí, esto es para todos nosotros como iglesia. Seamos celosos y entendamos que nuestro Dios es celoso. Amén. Y aquí, bueno, también puse este versículo que habla, como habíamos hablado, y quería poner un versículo también del tipo de celo que se siente. En número 5, que se lo dejo de tarea, en el número 5 van a encontrar unas leyes que se le dieron al pueblo de Israel, y hay una ley específica para el tema de los celos. Y precisamente porque se entiende, dice, si viniere sobre él, en este caso es el hombre, el esposo, porque ahí se estaba legislando para los esposos. Recordemos que en esta etapa de la historia era una sociedad más bien patriarcal. Entonces dice, si viniere sobre él espíritus de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, esta es la ley de los celos. También, es decir, hay una ley para los celos. Allí se la dejo de tarea para que lo estudien en número 5. Y ahí vamos a ver de que hay, donde se habla de los dos tipos de celos, que cuando el hombre siente celo, que la mujer se amancilló, es decir, la mujer se manchó. Amancillar significa que cometió una impureza sexual, y está cuando lo tiene injustamente. Y entonces precisamente la ley está para que Dios intervenga y saque las cosas a la luz y muestre si es justo o es injusto. Pero vemos que en el caso de la infidelidad está justificado y se entiende que haya celo. Entonces vamos a ver rápidamente algunos ejemplos de celos injustos. Ya vimos el celo de Dios, vimos celos justificados y ejemplos bíblicos. Ahora vamos a ver celos, ay, aquí se me olvidó la J, injustos, celos injustos. Entonces, celos injustos. Primero, celos aparentemente justos, pero sin haber motivos reales. Es decir, cuando celamos porque pensamos que hay un comportamiento o sospechamos, tenemos pensamiento de algo que podría ser justo, pero en realidad no es. En realidad no es. Es producto, como decía, de nuestra imaginación o producto de ataques del enemigo. Entonces, cuando es injustificado, cuando no se ha producido mal comportamiento, entonces sí, el celo no procede. Celos entre hermanos por el trato de Dios con los dos, por el trato de Dios o los dones de Dios. Celos entre hermanos. ¿Qué significa esto? Dios, como les decía, Dios a cada persona le da un trato diferente. Pero eso no significa que Él ame diferente. Eso significa que Dios es justo para darle a cada cual lo que le corresponde, lo que haya sembrado, es lo que la Biblia dice. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces Dios a cada cual le da el trato conforme a sus obras, sus acciones, sus actitudes. Dios a unos le da dones, y también porque Dios reparte, y a unos le da un don y a otros le da don, a otro don. A veces no es por algo que hayamos hecho, sino que Dios sabe en su sabiduría cuál es el don que nos corresponde. Ahora, cuando nosotros tenemos celos entre los hermanos en Cristo, porque a este Dios le dio un don y a mí no me dio ese don, eso es injusto. Eso es un celo injustificado. Yo no me puedo sentir así. Es un celo pecaminoso. Yo no puedo sentir celo porque mi hermano predica de una forma que yo no predico, porque yo no digo mejor o peor, predica de una forma diferente a la mía. O yo no puedo sentir celo porque el hermano cuando ora
los enfermos se sanan o las personas reciben dones y suceden milagros, y cuando yo lo hago, pues no suceden, porque yo tengo que confiar. La Biblia dice de que Dios repartió los dones de manera diferente y que somos un cuerpo y que nos necesitamos los unos a los otros, pero tenemos que estar unidos en nuestra diferencia. Pero si tenemos celos por causa de esas mismas diferencias, ¿cómo vamos a estar unidos? Porque el celo produce separación, hermano. El celo produce separación. Fíjense que es así, que la misma Biblia dice que Dios se aleja de los seres humanos cuando le producen celo, porque el celo no se puede sufrir. El celo es algo que no se puede convivir todo el tiempo con el celo. Tarde o temprano, si no se resuelve la situación, produce separación. Entonces, no debe haber celo entre nosotros y tenemos que identificarlo. Tenemos que identificar cuando tengamos ese tipo de celo. Ya tenemos una pregunta de Josefina. Dice, ¿qué podemos hacer cuando somos atacados sin justificación por algún hermano? Eso lo vamos a ver después, porque ya el ataque como tal ya corresponde al área de la envidia. Ya el ataque es una acción en contra de la persona producida por celo, y ya cuando hay ataque, porque estamos hoy hablando del celo como sentimiento, lo que siente Dios, lo que sentimos nosotros, pero ya el ataque es una acción que se toma conscientemente provocada por celo. Entonces eso, hermana, lo vamos a ver la semana próxima, porque si no, no podemos abordarlo todo. Así que, hermana Josefina, conéctate la próxima semana que vamos a tocar ese tema y vamos a responder esa pregunta. Entonces, seguimos. Celo entre amigos o familiares por el tipo de relación entre unos y otros. Eso también lo tenemos que entender, hermano. No todas las relaciones, todas las personas son únicas y todas las relaciones son únicas. Las personas no se relacionan igual entre ellos. Por ejemplo, Jesús y sus discípulos. Jesús tenía 12 discípulos, pero él tenía trato diferente con cada uno. Y luego él tenía un círculo más cerrado donde eran los 3 discípulos, es decir, los 2 discípulos que siempre estaban con él para todo, que eran Pedro y Juan. Y en ocasiones Jesús determinaba llevarse a todos, pero en ocasiones él le decía, ustedes quédense aquí, me voy con estos nada más. Y ese tipo de relación estaba basada en el propósito que Dios tenía con ellos. Ese tipo de relación estaba basada en muchos factores. Pero qué malo es cuando nosotros sentimos celo por las relaciones entre los amigos y los familiares, porque dentro de las mismas familias se puede dar. Ya no es lo mismo que los padres con los hijos, porque ahí es otra cosa. Los hijos necesitan mucho del amor de sus padres y los padres tienen que esforzarse por tratar a los hijos sin favoritismo. Pero en la familia se da entre tíos, primos, sobrinos, que hay relaciones más estrechas con unos y con otros. Y en los amigos también se da, en los discípulos se dio. Y esto, hermano, es normal. Nosotros tenemos que entender que cada relación es única y no comparar nuestra relación con un hermano o con un amigo o con un familiar con la que esa persona tiene con otra persona, porque cada relación tiene una interacción única que está basada en los caracteres de esa persona, de cuánto las personas se sinceran y se abren el corazón con unos con otros, de cuánto tiempo han pasado juntos, de las experiencias y vivencias que han tenido, de tantos factores, hermano, del nivel intelectual, de las actividades y preferencias que le gustan. A veces hay personas que pasan más tiempo con otras simplemente porque encuentran más puntos en común. Entonces nosotros tenemos que entender y respetar que las relaciones familiares en general y las relaciones entre amigos y hermanos no son relaciones exclusivas. No son relaciones exclusivas. Yo puedo tener un amigo o una amiga, pero yo no me debo encuerpo ese amigo de manera tal que no puedo relacionarme con más nadie. ¿Por qué? Porque eso es una actitud posesiva, eso es una actitud egoísta. Y eso sí se basa en problemas de autoestima, en problemas de inseguridad. Entonces nosotros tenemos que respetar y entender que las personas se relacionan como se relacionan. Y nosotros, si aparecen esos sentimientos en nosotros, porque a veces aparecen y se da mucho en la dinámica. Ay, ¿por qué? ¿Y por qué me invitaste? ¿Por qué invitaste a ella y a mí no me invitaste? ¿Y por qué hiciste esto y conmigo no? ¿Y por qué, hermano? Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros le damos rienda suelta al enemigo en esas áreas, eso produce división, eso produce separación, eso produce cosas malas.
tenemos que entender y respetar y entender de que Dios tiene el control de todo, de que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. A lo mejor yo digo, ay, ¿y por qué mi prima fulanita, mi prima, no sé, Juanita, se fue con sus amigos, con su otra prima y a mí no me invitó al paseo? Yo puedo sentirme así, pero yo tengo que decir, Señor, ayúdame. Es la fe la que nos ayuda a contrarrestar los ataques del enemigo, la fe. Y que nosotros digamos, Señor, sabrá Dios, a lo mejor tú tienes otro propósito para mí. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Si a mí no me invitaron, si a mí no me dijeron, si a mí no me... Yo tengo que luchar contra ese sentimiento. No le puedo dar cabida, no le puedo dar lugar en mi corazón. Tengo que entender que es normal y pasa. Y tengo que entender que mi relación con cada persona es única y es diferente. No debemos darle cabida a esos celos en nuestro corazón porque eso produce cosas malas. Y eso no es algo que no viene de Dios. También está el celo por los éxitos y resultados de otras personas. Que yo vea que a esta persona es más, es decir, tiene un mejor trabajo que el mío, le pagan más que a mí, veo que está casada y tiene hijos y yo no estoy casado ni tengo hijos, estoy casada y no tengo hijos, o veo que tiene una casa grande y tiene coche y tiene piscina y yo no tengo eso, yo tengo un apartamento, no tengo eso, o veo, es decir, éxitos y resultados en su economía, en su profesión, en su vida espiritual. Mira esta persona cómo ha logrado cosas espirituales y yo que todavía estoy en pañales. O mira, políticos, a veces hay celos hasta en temas políticos, ¿verdad? Y temas sociales, temas ministeriales. Me dice Mara, no es esto la envidia. La envidia, el problema es que la envidia, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, la envidia parte del celo. La envidia es una consecuencia de darle cabida al celo. La envidia va a empezar con un celo. Toda envidia empieza con un celo. Por eso el celo y la envidia van de la mano. Pero la envidia es una elección. La envidia es una actitud. Es decir, yo siento celo y decido tener envidia. Porque la envidia es más bien cuando ya yo me proyecto en contra de esa persona de la cual siento celo. Cuando hay envidia, no solamente yo siento celo, sino que yo quiero de alguna manera opacar a esa persona de la cual siento celo. Es decir, tengo celos económicos de tal persona, por lo tanto, no quiero que prospere. No quiero, voy a hacer, y si puedo hacer algo en contra, lo hago. Voy a criticar, voy a hablar mal, voy a atacar. Como me decía la hermana, ¿qué pasa si nos atacan? Entonces, la envidia te lleva, es lo que ya te lleva a tomar una acción que puede ser incluso verbal contra esa persona porque tú le das cabida al celo. Es decir, yo le doy cabida al celo y viene la envidia. Cuando le doy cabida al celo, viene la envidia. Ahora, el celo es un sentimiento, es una emoción que visita mi vida y yo tengo que ver cómo yo lo manejo. ¿Cómo yo lo manejo? Si cuando yo veo que mi hermano, mi hermana prospera y es bendecido y yo, porque no es lo mismo querer tener lo que otro tiene, a sentirse mal porque esa persona lo tiene. Son dos cosas diferentes. Yo puedo decir, ay, ¿y cómo tú hiciste para tener ese puesto? ¿Y cómo tú hiciste para tener esa familia? ¿Y cómo tú hiciste para tener esa casa? Enséñame, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que...? Y hasta ahí, eso no es celo, hermano. Hay gente que dice, no, tengo envidia sana. Eso no es envidia, eso no es celo. Eso simplemente es una fuente de inspiración de yo quiero alcanzar el mismo éxito que tú y eso no es malo. No es malo querer lograr éxito inspirado en otras personas. No es lo mismo, no es malo querer alcanzar lo que otros tienen. Lo malo es sentirse mal porque ellos lo tienen y yo no. Eso sí es malo. Si yo me siento mal porque tú lo tienes y yo no, eso lo que tengo es celo. Ahora, si yo le doy cabida a ese celo, si yo medito en ese celo, si yo maquino en ese celo, ¿qué me va a producir eso? Me va a producir envidia. Y entonces ya yo voy a empezar a tomar represalia contra esa persona que siento envidia. ¿Por qué? Porque no quiero que tenga lo que tiene. Y todo lo que esté en mis manos para hacerlo lo voy a hacer. Así sea difamar a la persona, así sea lo que yo pueda, lo voy a hacer para bloquear, para
quitarle la felicidad, quitarle la alegría, voy a hacer algo que le haga sentir mal. Ahí entonces ya pasamos a la envidia. Pero bueno, eso lo quiero ver en la próxima. Por eso es que en este momento estamos hablando del celo. ¿Por qué? Porque el celo puede visitar a nuestra vida. Ninguno de nosotros es inmune al celo, hermano. Si decimos que no tenemos pecado, como dice Juan, le hacemos a mentiroso. Si nosotros decimos que nosotros nunca hemos sentido celo, porque a alguien le va mejor que a nosotros, porque alguien tiene más éxito que nosotros, porque alguien es más bueno que nosotros. Si nosotros decimos que nunca hemos sentido celo, somos unos mentirosos, porque eso viene, eso nos visita. Eso son parte incluso de los ataques del enemigo. Pero, ¿cómo lo manejamos? ¿Qué hacemos con eso? Se lo confesamos a Dios. Señor, te confieso, tengo celos de mi hermanita fulanita. Tengo celos. Lo primero que tengo que hacer es reconocerlo, entenderlo, confesarlo delante de Dios, llamarlo por su nombre. Señor, ayúdame. Ayúdame a mirar a la persona como tú la miras. Ayúdame a entender, convénceme, enséñame cómo yo puedo salir de esto. ¿Cómo yo puedo? Guíame, ayúdame en lugar de sentir esto, ver qué puedo hacer para yo también tener lo que tienes, si es tu voluntad, porque a lo mejor no es tu voluntad que yo tenga eso. No todo el mundo está diseñado para tener las mismas cosas. Hay personas que Dios lo capacita para tener ciertas cosas y hay personas que tienen otras capacidades distintas para tener otras cosas. Entonces yo tengo que pedirle a Dios por eso y orar por mi propia vida. Pero si yo no llevo eso delante de Dios, si yo no confieso ese celo delante de Dios, ¿qué me va a pasar? Que se me va a convertir en envidia. Amén. Dice Mara, entonces se puede decir que la envidia es parte de los celos, nace y parte de los celos nacen de la admiración. Bueno, esto vamos a responderlo ya después, Marita. Vamos a responderlo ahora cuando termine la clase, en la pregunta y respuesta, y vamos a contestar esa pregunta. Entonces, seguimos, ya estamos terminando ya. Amén. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de celos, que después lo vamos a seguir viendo en la próxima clase, cómo se desencadenó en envidia, pero cómo comenzó con un sentimiento. Dice, aconteció, primera de Samuel 18, le dejo de tarea que se lo lean completo también. Aconteció que cuando volvían ellos, quienes Saúl y David de la guerra, cuando volvían ellos después de haber David matado a Goliat y todo eso, es decir, volvían de la guerra y fue justo después, en el capítulo 17, fue cuando David mató al gigante. Dice, cuando David volvió de matar al filisteo, nos está diciendo aquí a Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, y bueno, puse 3 puntos suspensivos porque nos dice todos los instrumentos musicales que traían las mujeres. La cosa es que las mujeres salieron danzando con panderos y muchas más cosas y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Es decir, que estas mujeres se inventaron un dicho. Ahora, estas mujeres, yo pienso en lo particular, que fueron influenciadas por el enemigo. Porque ¿por qué tenemos que hacer comparación entre las personas? Porque eso está malintencionado. Es decir, eso es una frase que está hecha para producir envidia, está hecha para producir celo. Y tenemos que saber que vamos a recibir este ataque del enemigo. El enemigo va a poner personas a decirnos cosas para que nos sintamos mal. Y nosotros tenemos que tener la fe de entender de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es espiritual, y saber que muchas veces las personas dicen cosas que ni entienden por qué la están diciendo, pero es el enemigo que nos está atacando. Entonces a estas mujeres se le ocurrió la infeliz idea de hacer una comparación entre Saúl y David, diciendo que David, es decir, Saúl mató a sus miles, es decir, le estaban dando gloria, pero David a sus 10,000, como diciendo, David es mejor que Saúl. Hicieron una comparación y dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David le dieron 10,000 y a mí miles. Hasta ahí, hasta ese punto y coma. ¿Qué fue lo que sintió él? Celos. Él sintió celos. ¿Por qué? Porque dice, yo soy el rey, a mí me deben honrar, a mí me deben dar gloria, y mira lo que está pasando. A mí me asignaron miles, pero a David 10,000. Nadie dijo nada malo de Saúl, pero se hizo una comparación.
una comparación que hizo que Saúl se sintiera mal y le desagradara ese dicho. ¿Es normal que le desagradara el dicho? Desde luego es normal. A cualquiera de nosotros que nos digan eso nos va a desagradar. Es como que ahora estemos en el colegio, en la escuela, en la universidad o en el trabajo y nuestro profesor o nuestro jefe diga, Caterina trabaja muy bien, pero Alfredito lo hace mejor, como una canción, pero esta persona lo hace mejor. Es que, ¿y por qué tienes que poner dos personas en la misma oración? Si vas a decirle algo bonito a alguien, no le compares. Y eso nos enseña, porque a veces los padres comparan a los hijos y le dicen, y comparan a los hijos entre ellos. Tú como siempre, pero tu hermano o tu hermana, y a veces los padres hacen que los hijos sientan celos unos de otros con sus frases, con las comparaciones. Y nosotros a veces con nuestras parejas tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque a veces la esposa o el esposo le dice, no es lo mismo que yo le diga a mi esposo o mi esposo me diga a mí, mira, no me gusta que estás haciendo esto, o no estás haciendo esto, o esto lo estás haciendo mal, y quiero que seas así, quiero que mejores, quiero que sea mejor, a que yo diga, o mi esposo me diga, perdón, que yo diga, mi esposo me diga, tú haces esto mal, sin embargo, mira el esposo de Juanita, que mira qué bien lo hace, y tú no. Hermano, eso no produce cosas buenas. Eso no produce, son frases, las comparaciones están diseñadas para producir celos. Entonces, ¿qué pasó? Que estas mujeres dijeron esto y le desagradó, le desagradó. Eso es normal, eso es humano, es humano. Ahora, el problema fue, ¿qué hizo Saúl ante eso? ¿Qué hizo Saúl ante el celo que él sintió? Primeramente se puso a meditar, a meditar. A David le dieron 10,000 y a mí 1,000. Hasta ahí eso fue el dicho, eso fue repetir lo mismo que dijeron, pero ahora mira la segunda parte que ya vino de su mente. No le falta más que el reino. En otras palabras, bueno, este me está amenazando, este hace más cosas que yo, pues ahorita lo ponen de rey. Y esto no fue lo que se dijo. Esto no fue lo que se dijo. Se estaba elogiando a David porque tenía más victorias militares por Saúl, pero en ningún momento el pueblo habló de que David fuera rey. ¿De dónde salió ese pensamiento? Ese pensamiento vino del mismo enemigo y Saúl lo aceptó y lo recibió en su mente, meditó, lo creyó. ¿Y qué pasó cuando creyó que David era una amenaza para él como rey? Dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David y ahí apareció la envidia. Es decir, sintió el celo, no lo manejó, no lo llevó ante Dios, vino el pensamiento del enemigo, vino la imaginación, porque esa parte de que no le falta más que el reino, esa parte, ¿de dónde salió? Del enemigo en su mente. La recibió, la aceptó y tomó una decisión. Ya no voy a mirar con buenos ojos. Si no lo miró con buenos ojos, ¿con qué ojos lo miró? Con malos ojos. Y después que vino el ataque, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces ahí vemos cómo la envidia viene siendo como una evolución de un celo mal manejado. Un celo mal manejado se convierte en envidia. En la clase pasada, cuando hablamos de los pleitos, estuvimos hablando de lo que pasó entre Caín y Abel y fue lo mismo. Dios le agradó la ofrenda de Abel, no le agradó la de Caín y de alguna manera Dios lo manifestó para que ellos se dieron cuenta, porque ellos se dieron cuenta porque algo hizo Dios que le agradó la de Abel y no le agradó la de Caín. Posiblemente Dios la consumió con fuego y la otra no. Esto es una especulación mía basado en cómo era el comportamiento de esto, ¿no? De las ofrendas, que cuando Dios las recibía, o a lo mejor en la forma del humo, de alguna manera ellos se dieron cuenta de que a Dios no le gustó la ofrenda de Caín. Y hasta ahí, él le vino celo a su corazón. Mira, a Dios no le gustó la mía y sí le gustó la de él, pero él podía manejarlo bien. Él podía ir a la presencia de Dios y decirle, Dios, ¿por qué?
¿Por qué no te gustó mi ofrenda? Y Dios le podía haber dicho, porque no la diste de corazón, porque no diste lo mejor. Y él podía arrepentirse y esa ofrenda le podía guiar a adorar a Dios mejor. Ese celo le podía guiar a hacer las cosas bien, le podía guiar al arrepentimiento, pero no le guió al arrepentimiento, sino que pasó lo mismo. A partir de ese día, ya Caín no miró a su hermano con buenos ojos, alojó ese mal sentimiento en su corazón y después, ¿qué vino detrás? La envidia. ¿Y cómo se manifiesta la envidia? Con el ataque. Con el ataque. Entonces, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, porque sois aún carnales, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. Es decir, comparándonos unos a otros. Los celos vienen a partir de la comparación. Cuando empezamos a compararnos con otros, ahí es donde viene el celo. Para producir celo en el corazón de Saúl, el enemigo tuvo que compararlo con David. Caín se comparó con Abel. Entonces, cuando tú y yo aceptamos pensamientos de comparación, no, mi iglesia es mejor, o mi esto es mejor, o mi país, mi nacionalidad es mejor. Hermanos, dice que cuando tenemos celos entre nosotros somos carnales. Esto viene de la carne. Tenemos que manejar esos sentimientos. Tenemos que identificar que vienen de la carne, que no vienen del espíritu. Tenemos que llevarlos a la cruz y decirle, Señor, ¿qué puedo hacer yo para mejorar como persona? ¿Cómo esto me puede conducir a cosas mejores? ¿Qué puedo hacer yo? Ayúdame a lidiar con esto. Dame sabiduría. Muéstrame qué debo hacer y Dios nos mostrará. Él nos dará sabiduría. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice el apóstol Santiago, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Aquí 3 puntos suspensivos para que se lean un poquito más, porque aquí omitimos el versículo 15 por una cuestión de no alargarlo tanto. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. Hermanos, donde hay celos, hay perturbación. Donde hay celos, se le abre la puerta al enemigo, se le deja entrar al enemigo y nos perturba, nos saca del buen camino, nos saca de la paz y de la bendición, nos perturba el celo. Dice que allí hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin miedo, sin temores, sin inseguridades, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Por qué dice aquí hipocresía, hermano? Porque a veces para manejar el celo lo disfrazamos con hipocresía. Pongo una cara de sonrisa cuando por dentro me estoy muriendo de celo y no es así. La sabiduría que viene de lo alto no nos va a llevar a fingir lo que no sentimos. La sabiduría que viene de lo alto no nos va a llevar a sentirnos inseguros, a sentirnos mal. La sabiduría que viene de lo alto nos va a llevar a canalizar esos sentimientos de la manera correcta para que la paz de Cristo llene nuestro corazón. Nos va a dar fe para que podamos pensar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Y esa fe nos va a permitir proyectarnos de una manera pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Entonces hay una parte que nos toca a nosotros. El celo nos va a visitar, va a tocar a nuestra puerta y nosotros tenemos que decidir qué voy a hacer con ese sentimiento. Voy a dejar que se aloje en mi corazón. Voy a creer todo lo que el enemigo me quiera dar a partir de eso para permitir que se convierta en envidia, porque después que ya se convierte en envidia, hermano, es muy difícil detenerlo. Cuando ya la envidia se aloja, la envidia ciega. Lo vamos a estar viendo en la próxima clase. Lo que produce la envidia en un corazón. La envidia nos ciega, nos ciega. No podemos dejar que eso llegue. Tenemos que tratar con nuestro corazón, tenemos que tratar con nuestro celo, confesárselo a Dios y pedirle sabiduría para manejar la situación. Dame sabiduría. ¿Cómo manejo esto, Señor? Y hacerlo de una manera pacífica,
Cuando nos viene la sabiduría, vamos a manejar la situación y a veces tenemos que confrontar y decir a la persona que nos está produciendo celo, mira, tu actitud no es correcta hacia mí, me estás comparando, no me estás dando lo que me corresponde, me estás irrespetando, esto no debe ser. Y podemos llamar de una manera asertiva a la persona a contar como dice la Biblia, si tu hermano peca contra ti, llámalo y háblale de una manera pura, de una manera honesta, sin ser hipócrita. Dios no quiere que finjamos lo que no sentimos. Dios lo quiere que manejemos los sentimientos con sabiduría. Amén. Y que nos llenemos de la paz de Dios, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, hasta aquí es la presentación de hoy. En la próxima clase, como les decía, vamos a hablar de la envidia